La depresión es una enfermedad que incapacita completamente a quien la padece y que en el peor de los casos puede llevar al suicidio. En España se calcula que 2,5 millones de personas sufren depresión. No lo entiende la mayoría de la gente. Estás así porque quieres. Es la frase típica. Y al principio piensas, bueno, esto es un bache, esto allá voy yo. Y me las arreglo yo sola. Mentira. No puedes. No es depresión, por ejemplo, la tristeza. La depresión es una enfermedad grave que produce un sufrimiento muy intenso, probablemente la enfermedad que más sufrimiento produce en un ser humano. ¿Y cómo se trata la depresión? La visión médica y la psicológica se debaten entre medicar o no esta enfermedad silenciosa, pero lo cierto es que la prescripción de antidepresivos se ha duplicado en la última década. Casi se puede decir que no hay ninguna receta electrónica de una persona pues a partir de 50, 60 años en la que no exista o un ansiolítico o un psicofármaco. Es que a veces en primaria nos cuesta más esfuerzo convencer al paciente que no le hace falta un fármaco que no darle el fármaco. Si no podía morirme, por lo menos dormir y no estar. Las depresiones son miedos, que no te quieres enfrentar a algo. El miedo al miedo. Es una frase muy hecha, pero es el miedo al miedo. Su perra es el único motivo por el que sale a la calle. Maika trabaja de limpiadora, pero ahora hace casi un año que está de baja por depresión. En una de las depresiones que tuve, ella me secaba las lágrimas. Mi marido, cuando me ponía a llorar, mi exmarido decía, ¿otra vez te pones a llorar? Y yo no te quiero ver llorar. Me voy con los amigos al bar. Y se iba con los amigos al bar y cada perrita, una por un lado, yo me ponía a llorar en el sillón sentada y cada perrita por un lado me secaban las lágrimas. Y siempre me decía, es que quieren más a las perras que a mí. Ha sufrido 3 episodios largos de depresión severa y su casa, nos dice, ha sido literalmente el escondite para sus miedos. Es que es un santuario. Es un santuario, te explico, porque tengo soy coleccionista también de rosarios. ¿Y tus santos te ayudan con tu enfermedad? De lado no me han dejado, porque sigo sobreviviendo. Esta apatía, esta desgana, esta pocas ganas de nada. No tienes ilusión por nada, es que no te ilusiona nada. Durmiendo es como mejor está. Yo estoy deseando que llegue la noche para meterme en la cama. No lo entiende la mayoría de la gente. Estás así porque quieres. Es la frase típica. Estás así porque quieres. Y esto no es así. He estado en lo alto, con la ansiedad tan alta y entonces he bajado al fondo del pozo. Y ahora estoy como encajonada, como estacionada, que no voy ni para adelante ni para atrás. Tocar fondo es malo, es muy malo. ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Por qué tienes depresión? Yo creo que ya naces predispuesto tú con esto. Dice que dentro del cerebro tenemos como una bolsa a la que vamos llenando con ilusiones y con cosas, ¿no? Esa bolsa, si vas sacando, yo he sido una persona que he dado mucho, física y psicológicamente he dado mucho. Y he ido sacando y esa bolsa se me ha secado, porque no he ido metiendo. Te pones a pensar y te pones a analizar la vida ahora a mis 63 años, yo creo que de siempre he estado deprimida. Y así me tiro toda la tarde, hasta que me meto en la cama. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión será la principal causa de discapacidad. La depresión es un trastorno del cerebro, el órgano más complejo de todo nuestro organismo. Es nuestro director de orquesta y funciona a modo y semejanza de un ordenador.
Las neuronas se comunican mediante neurotransmisores, como la serotonina, y la depresión es una carencia de ellos. Ya que queréis ver un poco dónde estaría, en qué parte del cerebro estaría situado lo que tiene que ver con la depresión, un libro muy antiguo, este de aquí es un facsímil de un libro pues, escrito hace 150 años. Esto es la parte interna del córtex frontal, la parte interna. En esta parte interna del córtex frontal es donde están todas las funciones superiores. Se dice que ahora sabremos del cerebro probablemente un 10 o un 15% de la totalidad. En esta zona de aquí es la área donde reside probablemente la mayor conectividad del cerebro. Doctor, viendo el cerebro, ¿la depresión estaría aquí? Podríamos decirlo. ¿Qué es la depresión? Para definir lo que es la depresión es casi más importante decir lo que no es una depresión. No es depresión, por ejemplo, la tristeza. La tristeza es una emoción completamente normal. Si pierdes tu equipo, si rompes una relación, si el niño saca malas notas, produce emociones tristes y esto es completamente normal. Las personas que tienen depresión no sienten tristeza, sienten otro tipo de emoción, lo que llamamos humor depresivo, que es más parecido al miedo y a la angustia que no a la tristeza. La depresión es una enfermedad grave que produce un sufrimiento muy intenso, probablemente la enfermedad que más sufrimiento produce en un ser humano y que tiene muchísimos síntomas desde la angustia permanente, la sensación de miedo, se parece mucho al miedo a la vida, el miedo permanente, el perder la capacidad de sentir placer por cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que ocurra desde el contacto social hasta comer o hasta tener relaciones sexuales o el trabajo, se pierde totalmente el interés porque se pierde la capacidad de sentir algún placer, alguna satisfacción por todo ello. Se desestructura completamente el sueño, el paciente siempre está cansado, se encuentra fatigado siempre permanentemente, cognitivamente las funciones intelectuales están bajo mínimos, no es capaz de realizar. Claro, todo este panorama que estoy pintando no tiene nada que ver con la tristeza ni nada que ver con una personalidad determinada. Estamos hablando de una enfermedad que de forma activa en este momento está en el 6-7% de la población española, sufriendo una depresión en este momento. Por lo tanto, estamos hablando de algo que realmente tiene un tamaño de preocupación social muy grande, muy importante. ¿Se nace o se hace la depresión? A ver, la posibilidad de sufrir una depresión se nace con ella. Hay suficientes evidencias como para saber que es una enfermedad que tiene un componente genético muy claro. No hay un gen que transmita la depresión, sino que probablemente haya una combinación de pequeñas malformaciones genéticas que sean imprescindibles para poder tener una depresión. ¿Cómo se trata una depresión, doctor? A ver, la depresión, el tratamiento de primera línea es farmacológico. Si esto no funciona, es decir, si después de un cierto tiempo no hay mejoría de ningún tipo en una persona que tiene una depresión, tenemos hoy en día la posibilidad de realizar una intervención quirúrgica. Lo que se hace es situar el neuroestimulador en la zona adecuada, en la zona que está hiperfuncionante en pacientes con depresión en relación a personas que no la tienen y estimular ahí. Sí que han aumentado notablemente los datos respecto a la gente joven que se suicida, doctor. Eso es preocupante. Desde hace algunos años es la primera causa de muerte externa. Es decir, hay más suicidios que accidentes mortales de carretera. Todos los suicidios que se producen, hay un 50, 60, probablemente un 70%, según en qué estadísticas, que son debido a enfermedades mentales. Y de estos, el 70% son depresiones. Tú al principio piensas que yo soy una persona fuerte, siempre he sido de agarrar el toro por los cuernos y me las arreglo yo sola. Mentira, no puedes. Y para cuando te quieres dar cuenta, llevas sufriendo tanto tiempo y te has hecho tanto daño y te has caído tanto que ya no es tan fácil. Isabel es periodista y trabajaba en una emisora de radio, pero cuando se casó con su mujer, la despidieron por ser lesbiana. El mundo de Isabel explota y la depresión se instala sin compasión en su cabeza. Decir salud mental, voy a servicio de salud mental, horror, ¿no? ¿Qué me pasa? Estoy como una cafetera y en este país seguir diciendo enfermedad mental es ponerte un San Benito. Hay que terminar con esto. Porque mientras no terminemos con esto, habrá muchísima gente que no pide ayuda nunca. Cuando te encuentras con alguien que te dice, ay, qué depre estoy. ¿Cómo depre? Pues estás triste, estás desanimado, estás cansada. Pero tú no tienes ni idea de lo que es una depresión. ¿Qué es una depresión, Isabel? Una depresión es una
situación en la que tú no te puedes mover. Es una situación que te aplasta, que te lleva por delante, que tú no eres capaz de controlar en absoluto. La mitad de las veces, si no tiran de mí, yo no salgo de casa. No te sirve de nada que la gente con toda la buena intención te diga, va, venga, anímate. Porque si animándose se saliera la depresión, yo no estaría aquí ahora. Es como decir a una persona que tiene cáncer, va, venga, olvídate que tienes cáncer. Aparte de que nos parece una grosería y una animalada, no sirve de nada. Y sin embargo, a una persona con depresión le decimos, va, venga, olvídate. No, hombre, no te puedes olvidar. Hola, buenos días. Hola. Vengo a ver qué tengo aquí para mi cabecita. ¿Cuántas pastillas te tomas al día? Ahora debo estar en 7, 8. Sé que tengo un antiepiléptico por la mañana y por la noche, que es el mismo. Tengo por la mañana antidepresivo en gotas, 2, 3 antidepresivos en pastillas y una especie de vitamina estabilizador del ánimo. Esa vitamina se repite a mediodía con otro antidepresivo. Por la noche tengo otra vez el antiepiléptico. Tengo una pastilla para las piernas inquietas, porque si no, no se duerme y es espantoso. Y tengo, mira, otro que no sé para lo que es. Y luego ya cuando me meto en la cama el Orfidal para dormir, si no, tampoco se duerme. Y aún así tengo noches. 94 céntimos. Yo me noto con mucho retraso para reaccionar, mal de reflejos y sobre todo con mucha pérdida de memoria. Es muy desagradable porque yo tenía una memoria extraordinaria y cuando no eres capaz de decir los nombres de las cosas, quieres decir, pásame el vaso y estás pensando, ¿cómo se llama esta cosa? ¿Cómo se llama esta cosa? Y no te sale. Pero claro, cuando lo hablas con el psiquiatra le dices, oye, que me está pasando esto y él te dice, vale, pero tú quieres estar bien. Sí, no, pues para la memoria hay libretas y hay posis. El sentimiento de culpa es inherente a la depresión, por eso una terapia psicológica puede ayudar a gestionar esta mochila. Isabel ha peregrinado por numerosos terapeutas. ¿Qué buscas cuando vas a un psicólogo? Esa es la cuestión, tú tratas de que te den herramientas, de que te den mecanismos para poder defenderte, para poder pelear con esa depresión, con esa soledad, que aunque tu familia y tus amigos lo intenten, no pueden, no saben qué hacer contigo. Entonces el profesional de la psicología tiene que decirte qué hacer. Hola, Belén. Hola, Isabel. ¿Qué tal, niña? Nunca me preguntó, ¿a ti qué te ha pasado pequeñita a los 3 años? ¿Qué traumas tienes? ¿Que te caíste de la bici? No, ella me preguntó, vale, ¿qué quieres hacer mañana? Es el catálogo de medicamentos de las mal llamadas pastillas de la felicidad. Y lo cierto es que los datos son alarmantes. España se encuentra en el top 10 mundial en cuanto al consumo de antidepresivos. En la última década, las recetas se han triplicado, también las de los ansiolíticos. Luego tenemos el Transilium, que también se usa para relajar, para estados un poquito de nervios. Y luego tenemos lo que es el Alprazolam, que es el ansiolítico más famoso que existe en el mercado. Llevamos un ritmo de vida con mucho estrés, el trabajo, y entonces la gente enseguida pues tiene muchísima ansiedad y la manera de combatirlo es con algo que relaje. Dentro de los antidepresivos, el fármaco más conocido y famoso sería lo que es el Prozac, que es la fluoxetina, y luego con los años han ido saliendo moléculas pues más modernas, como la paroxetina, el citalopram, el anafranil, que es un fármaco bastante antiguo, pero que también funciona bien, y la venlafaxina, que es un fármaco más potente. Son depresores del sistema nervioso central y actúan en una parte del cerebro que lo que hace que ese medicamento nos mantenga como, o sea, tengamos esa necesidad de tomarlo. ¿Eso es lo que crea adicción? Eso es lo que crea la adicción. ¿Han aumentado la venta de estos medicamentos? Pues la verdad es que sí, desde unos años a ahora la venta es mucho mayor. Casi se puede decir que no hay ninguna receta electrónica de una persona pues a partir de 50, 60 años en la que no exista o un ansiolítico o un psicofármaco. Entonces, si se hace un buen uso y un uso racional de un medicamento, yo pienso que es apropiado, siempre y cuando estemos en manos de una persona o de un facultativo. Lo que no se puede hacer es que, porque una persona esté tomando medicamento, a mí me ha ido muy bien, por lo tanto, yo te aconsejo que lo tomes. Eso, evidentemente, a este nivel no funciona ni debe de hacerse nunca. La receta sale de los centros de atención primaria. Los médicos de familia son los que tienen que capear con el diagnóstico y discernir entre lo que es un malestar de la vida o lo que puede ser una enfermedad como la depresión. Nos reunimos con médicos, con psiquiatras, con psicólogos y enfermeros para intentar encontrar la receta a dispensar. Sí que es verdad que a veces
La población, cuando tiene un malestar, es como una explosión, ¿no? Y entonces quieren las soluciones inmediatas y eso sí que en primaria intentas gestionar esas emociones. A veces sí que nos pasa que ese malestar, cuando lo abocan en la consulta, a veces es muy florido los síntomas, ¿no? Y a veces tenemos dudas a la hora de diagnosticar si realmente solo es un malestar emocional reactivo, algo que le ha ocurrido y es algo normal, o hay patología, ¿no? Entonces muchas veces lo que haces es hacer más visitas de seguimiento para acabar de discernir si hay patología o no. Pero sí que a veces a nosotros como profesionales a veces también nos genera angustia, ¿no? El no poder dar una solución inmediata, porque es que no la hay, ¿no? Yo a veces intento explicarles que si se están divorciando, pues que estén angustiados es normal. Yo me preocuparía si no lo estuvieran. Es que a veces en primaria nos cuesta más esfuerzo convencer al paciente que no le hace falta un fármaco, bueno, ligándolo con lo que decía, ¿no? Que no darle el fármaco. Y eso a veces es una cosa que nosotros como profesionales también tenemos que aguantar un poco, ¿no? A veces es más fácil sacar la receta, ¿no? Y prescribir no sé qué, que no acompañarle porque son visitas que nos van a tomar más tiempo. Cuando esto pasa o ha pasado, no es tanto fruto de que el médico no quiera atender bien al paciente, sino que es decir, la persona te lo pide, te lo repite, te presiona, si no incluso puede ser que te ponga alguna reclamación y luego tampoco tú como profesional te sientes apoyado ante la decisión que has tomado. Vemos una paradoja que aquellos pacientes que tal vez no precisarían tomar medicación son los que la toman y otros pacientes que sí deberían tomarla, esos no la toman. Es importante la medicación, pero también el abordaje psicológico de los trastornos depresivos. La gente viene con ansiedad porque viene muy sobrecargada, ¿no? Estamos en una sociedad muy autoexigente, con mucha presión, ¿no? Y esto se traduce en las personas que vienen a consulta. Hay muy poca tolerancia a la frustración que hablábamos antes, una búsqueda de soluciones rápidas, ¿no? Las personas están muy solas también, estamos en una sociedad muy individualista. Tenemos una gran crisis en los últimos años, ¿no? Sí. Este desmoronamiento de estructuras sociales, incluso desde las arquitecturas de las ciudades hasta la existencia de las comunidades de vecinos, esto se ha perdido mucho, ¿no? Y es una gran arma terapéutica, ¿no? En todos los trastornos de ánimo, en general en todos, ¿no? Estamos muy obcecados en curar la enfermedad, cuando tenemos que recentrarnos en generar salud. Es una lucha diaria porque es algo que tienes tú dentro, no es algo que tengas que pelearte con alguien físicamente. La depresión irrumpe en cualquier edad. La adolescencia de Laura fue un calvario para ella y para su familia. Nos dice que intentó suicidarse 5 veces. A modo de terapia, Laura decidió explicar su enfermedad públicamente a través de las redes sociales. Yo estaba desesperada por ser otra persona, así que sobre los 14 años ya me sentía sola muy a menudo. Sé que no tiene sentido, pero es que la ansiedad no tiene sentido en sí. Y la depresión tampoco. Ahora normalmente me despierto y estoy bien, pero antes sí que es verdad que me despertaba y lo único que pensaba era en dormir todo el día, porque si no podía morirme, por lo menos dormir y no estar. Tenía pensamientos suicidas constantemente, que recurría a la autolesión para quitarme la ansiedad. ¿Te has autolesionado muchas veces? Muchísimas. Ha habido veces en que he estado meses que lo hacía a diario. Hay una expresión en inglés que es fake it till you make it, que se podría traducir algo así como hazlo aunque sea de forma falsa hasta que lo consigas y sea de verdad. Actúa como la persona que querrías ser en el futuro y al final lo vas a ser, te lo vas a creer y lo vas a ser. A ver si puedo sacarlo. Todos estos dibujos los hacía yo en clase para quitarme la ansiedad. O en casa, pero sobre todo en clase. Estos son mis padres. Cuando Laura era pequeña, ¿notabais algo? No, era una niña que era muy individualista, no era de grandes grupos de amigos, ni muchísimo menos pensábamos que tuviera una enfermedad. A mí esta enfermedad que tiene mi hija, que no dudo que sea así, porque yo no soy profesional y he visto los síntomas y las consecuencias que acarrea, a mí me ha costado muchísimo entenderla. Siempre digo un ejemplo que no es muy
pero os lo digo, una mujer del Senegal, viuda con SIDA, con 5 hijos, que ha perdido al marido, estoy convencido de que si tiene ansiedad y cosas similares, no las plasma en su día a día. ¿Por qué? Porque su problema es ir a buscar agua y buscar comida. Con eso, vuelvo a repetir, la persona que sufre ansiedad, que sufre depresión, que sufre todo tipo de ese tipo de dolencias, soy consciente que lo pasa muy mal. Es muy duro. Es muy duro, y llevarla a una clínica y dejarla allí más. Ella vemos que se va autogestionando. Sí, que pero ella, es difícil. que es difícil, pero ¿y a vosotros? Porque ¿quién cuida al cuidado? Nadie. Uno mismo. Has de ser fuerte y ayudarlos. Y la gran pregunta es si la depresión se puede llegar a curar. Las neuronas se comunican entre sí enviándose pequeñas descargas eléctricas. Las de un enfermo de depresión, por decirlo de alguna manera, no producen tantas chispas. Por eso, cuando el tratamiento farmacológico no funciona, la segunda opción médica es la terapia electroconvulsiva, conocida como electroshock. Lo que intentamos provocar con la corriente es un episodio convulsivo. Dar una corriente suficiente, pues en estos milivoltios que digamos, para que esas neuronas vuelvan a transmitir entre ellas y el cable funcione. Sí, estos son los cacharros. Apoyamos en la piel del paciente, normalmente en la sien, y así pues es como transmitiríamos al paciente la energía para provocar esta estimulación de las neuronas. ¿Para qué pacientes está indicado un TEC, el conocido como electroshock? Bueno, ahí electroshock, eso es una palabra que ya sabes, ya no me gusta demasiado. Es terapia electroconvulsiva. ¿Por qué no les gusta electroshock? Bueno, porque la palabra shock suena desagradable, ¿no? Y esto es un tratamiento curativo. Y tratamos de que se vea que esa historia previa, peliculera, en la que es visto como algo represivo, desaparezca lo máximo posible. Hoy en día la verdad es que las familias lo aceptan estupendamente, los pacientes lo aceptan bien también. ¿Qué efectos secundarios tiene el electroshock? Lo más llamativo son las amnesias. ¿Qué tanto por ciento de éxito tiene? Bueno, en la depresión grave, en la más grave de todas que te puedas imaginar, los antidepresivos, hay estudios que tienen antidepresivos potentes, a una dosis completa, consiguen una remisión completa de los pacientes de aproximadamente un 40% de ellos. Del 60% restante de pacientes aplicamos terapia electroconvulsiva y el 85% remite. La depresión es una enfermedad que pesa, que inmoviliza. Por eso un gran paso, dicen los médicos, es poder hablar de ella en voz alta. Las terapias psicológicas son las grandes aliadas al tratamiento médico. Vale, ¿cuántos de aquí en algún momento habéis tenido depresión? Yo la tengo ahora. ¿Tú la tienes ahora? ¿Alguien más? Hoy no. Hoy no. ¿En algún momento? Vale. ¿Cómo sabéis que lo que tenéis es depresión y no es euforia, es alegría? ¿No? No hay motivación. No tengo ganas de hacer nada. Vale. No tengo ganas nada más que de estar en la cama. Pero algo harás. Cuando estás en la cama ahí haciendo raíces, ¿qué hacemos? Poner la lavadora. La lavadora, ¿no? La cabeza. De dar muchas vueltas a las cosas. Vosotros lleváis un carro. Este carro lo llevas tú y diriges 3 caballos. ¿Cuáles son? A ver, ¿qué es el examen? Pensamientos. Emociones y acciones. Emoción. Cuando trabajamos pensamientos y emociones nos tenemos que ir a la acción, ¿vale? ¿Dónde estamos gastando energía cuando hay depresión? En pensamientos. Cuando una persona no tiene ganas de hacer nada, ¿qué se le dice? ¿Qué le puede decir un psicólogo? Bueno, aquí es complicado porque todo lo que son consejos normalmente van mal, porque empatizar, ¿no? Relacionarse desde la emoción es complicado cuando tú estás en un estado emocional diferente al de la otra persona. Tenemos muy poquita energía y con esa poquita energía tenemos que conseguir un cambio grande. Por eso es importante que los cambios sean muy poquito a poco. Aquí partimos de trabajar desde el poder personal de cada uno.
¿Por qué te va bien venir a terapia de grupo? Porque me ayuda y me siento identificada con los demás compañeros. Es que no me siento un bicho raro, porque cuando estás sola en tu casa y piensas que eres tú la única que te pasa esto. Maika, ¿tú crees que vas a salir de esta? Claro que voy a salir de esta. Estoy muy convencida de ello, que voy a salir de esta, porque creo en mí. Y como creo en mí, yo de esta voy a salir.